8 grados la temperatura actual, 14 la máxima que se espera para hoy en la capital. En Valdivia será 12, en Arica 18, en Iquique 17, en Copiapó 21, en Torre del Paine 5 grados. ¿Y qué pasa en La Serena, Coquimbo? 12 grados la máxima. Bueno, Isla de Pascua 21 la máxima. Estamos ya acá en el primer café que hoy lo vamos a compartir con Jorge Arrate, que es dirigente de el partido del Frente Amplio, podemos decir, militante. Y ¿cómo está Jorge? Muy buenos días. Hola, buenos días, Cecilia. También estamos con Eugenio Guzmán, consejero de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo. Él es un independiente que analiza desde el balcón de los sabios todo lo que está pasando en la realidad nacional e internacional. Suena como muy independiente en todo caso. Y en honor a la objetividad uno no es independiente nunca. A ver, dígame, ¿con quién está casado? ¿En qué sentido? Con mi mujer, pues, o sea, ay, qué gracioso. No sé, pero casado. Políticamente. Bueno, obviamente como todo el mundo sabe, con la derecha, ya, o con ciertos principios de la derecha. La derecha no es simplemente un ladrillo en el cual todas las cosas son iguales, evidentemente, como pasa en la izquierda y en todos los partidos. Entonces, pero ya, usted va a votar por Piñera. Lo más probable. No. ¿Tienes la duda si votar por Piñera o por Kast? No, yo creo que está claro que sí, está claro. Bueno, y en un ratito más estamos a la espera que llegue Gutenberg Martínez, que es consejero nacional de la Democracia Cristiana. Lo esperamos ansiosamente porque no sabemos por quién va a votar. No sé, pregunto. No sé si que fue. Tal vez es una pregunta, por favor, no. Bueno, lo que diga Gutenberg Martínez hoy es muy importante respecto a lo que ha pasado el fin de semana en la Democracia Cristiana, por supuesto. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. En el año 2050 los adultos mayores serán más del 20% de la población mundial. Y en Chile, ¿estamos preparados para el bienestar de la población que envejece? Calidad de vida después de los 60 es el objetivo del programa AMISAN, a cargo de académicos de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y abierto a la comunidad. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. Jorge Arrate, mientras esperamos a Gutenberg, no vamos a empezar a hablar de la democracia cristiana si él no está, ¿verdad? Me gustaría conocer la opinión, de verdad estoy muy interesada, de Jorge Arrate sobre lo que sucede y sucedió en Venezuela. La última noticia que sabemos es Leopoldo López y Antonio Ledesma vuelven a ser detenidos en Venezuela. Estos opositores, recordemos que estaban bajo arresto domiciliario y fueron nuevamente detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bueno, después de todo lo que pasó, esta votación, la Asamblea Constituyente, que por un lado dicen que 8 millones de personas fueron a votar y aprobaron, otros dicen que no. Bueno, en fin, la situación de Venezuela. Recordemos cómo la postura del Partido Comunista en Chile, que dijo que había mucha injerencia del gobierno chileno sobre lo que estaba pasando allá. Una persona de izquierda con la trayectoria de Jorge Arrate, interesante, ¿qué es lo que piensa? Bueno, yo tengo una posición que no consiste en abanderizarse con consignas o o sin un análisis crítico y racional de la situación venezolana. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que la visión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela está muy polarizada hoy día, no solo dentro de Venezuela, sino también entre aquellos que opinan sobre Venezuela, en los medios de comunicación. Algunos creen que votaron 8 millones de ciudadanos, otros creen que no. Algunos creen que en la consulta que organizó la oposición votaron 7.600.000, otros que no. Simplemente se cree o no se cree según la posición en que se esté. Perdón, ¿me querías? No, pero en el contexto, con la violencia, la cantidad de muertos, en fin. Voy a eso, es que tengo que hacer necesariamente una introducción porque quiero decir lo siguiente. Yo soy de aquellos que por alguna razón más o menos obvia, en general no tengo simpatía por los gobiernos donde hay una primacía militar. Yo creo que
la formación militar, la forma militar de pensar el mundo, permea la política cuando se produce una intervención de los militares y la atraviesa llenándola de contenidos que creo que no son propios de una visión netamente democrática. En este sentido, yo siempre tuve una cierta desconfianza del comandante Chávez cuando él asumió la presidencia de Venezuela. Sin embargo, debo decir que con el paso del tiempo descubrí que había allí una tentativa muy importante de impulsar un cambio radical en Venezuela, de luchar contra la desigualdad específicamente, de generar un sentimiento y una acción latinoamericanista que a mí me pareció muy valiosa y de enfrentar a los países más poderosos para poner término a un ciclo ya muy largo de intervención. Entonces yo valoro mucho lo que significó Chávez para Venezuela y para América Latina. Me estoy alargando un poco, pero me falta el periodo Maduro. Claro. Y ya llegó Gutenberg Martínez, sí, buen día. ¿Cómo está? Ya me puse nervioso con la llegada de Gutenberg. No, siga, cierre el tema. Entonces, valora... Sobre todo porque lo estoy mirando fijo a Jorge. Sí, claro. ¿No? Bueno, yo creo que en el gobierno de Nicolás Maduro, después del lamentable fallecimiento de Hugo Chávez, se han producido dos fenómenos que hay que tener en consideración. Uno, el comienzo de un ciclo económico muy desfavorable por la baja de los precios del petróleo, y en segundo lugar, al mismo tiempo, un aumento de la participación militar en el gobierno venezolano. De modo que cuando se dice que hay, bueno, yo no creo que haya una dictadura, pero que creo que efectivamente hay tendencias, elementos que apuntan hacia un ejercicio autoritario del poder en Venezuela, y yo naturalmente no los comparto. Creo que las cosas están muy polarizadas. Y cuando las cosas están muy polarizadas, lo que se necesita es diálogo. Y lo que se necesita es poner en juego las instituciones democráticas. Cuando digo instituciones democráticas, estoy pensando, por ejemplo, en plebiscitos en que participa toda la ciudadanía. Eso no ha ocurrido en Venezuela, y más bien estamos en este momento en un curso en que por la vía de la Asamblea Constituyente se va a anular los poderes de la Asamblea Nacional, que fue electa democráticamente, donde tiene mayoría la oposición, y es en cierto modo un juego de movidas ajedrecísticas en un momento donde hay muertos, donde hay violencia por parte de la oposición, donde hay arbitrariedad por parte de la policía del gobierno a propósito de la detención de estas personas que tú, Leopoldo López y Antonio Ledesma, señalabas, y donde lo que se requiere es un tremendo esfuerzo de diálogo. En ese sentido, y termino, a mí no me parece mal la postura adoptada por el gobierno chileno, que creo que es más prudente que la que han adoptado otros países de América Latina, o por supuesto el desgobierno de Trump en Estados Unidos, porque no hay otra manera de llamarlo que el desgobierno. Uh-huh. La postura de Chile es una postura que apunta, creo yo, a mantener abierta la posibilidad de que nosotros pudiéramos hacer alguna contribución para buscar un diálogo que ponga término a la confrontación en Venezuela y que abra un camino de paz. Eugenio, ¿algo que decir? Mira, muy corto. Y ahora que llegó Gutenberg, vamos a terminar, vamos a cerrar rapidito Venezuela, porque Venezuela sí, porque hay otros problemas parecidos. Mira, yo creo que yo tengo una visión un poco más crítica de lo que pasa en Venezuela. O sea, por lo pronto de lo que dice, ¿no es cierto?, el profesor Arrad. ¿Y en qué sentido? En el primero es que esto es un problema mucho más complejo, en el sentido de mucho más de destrucción de instituciones o mal uso de instituciones democráticas y configuración de un escenario bastante autoritario. Por lo pronto la detención de López, uh-huh. Por lo pronto el juicio de López, por lo pronto las fórmulas que se han utilizado para ¿no es cierto?, reemplazar al Poder Judicial y anularlo o dejarlo bajo la tutela ¿no es cierto?, del Ejecutivo.
Es cierto, además, la incorporación de los militares, que ha sido un elemento clave, ¿no es cierto?, para precisamente cooptándolos, mantener el control de la fuerza. Pero además de eso, cuando ya existía un mecanismo que era la asamblea, o sea, llamar a elecciones, la asamblea no funciona conforme al interés o a los objetivos, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, bueno, y se crea esta otra alternativa. La violencia, si uno dice, la violencia en este caso ha sido reactiva, porque la violencia ha partido desde el aparato del Estado. En tercer lugar, por último, en enésimo lugar, tampoco se trata, si usted se fija, que Leopoldo López y la gente que está en la oposición sea de derecha. O sea, decir que esto es un intento golpista, como lo dice a cada rato Maduro, o en su momento también lo decía Chávez, que es de la intervención. A ver, Leopoldo López no es de derecha, es un hombre de izquierda, centroizquierda, son socialdemócratas, no son personas que vienen del tronco, e incluso hay varias declaraciones en ese sentido. Entonces, a mí me parece, Jorge, que desde un punto de vista de lo que está pasando en Venezuela, y hay bastante literatura, lo sabemos, de los clásicos respecto de cómo se configura un Estado dictatorial a través de fórmulas populistas. Y la crisis de Venezuela es precisamente una crisis autoproducida, o sea, en términos de cómo han sido los mecanismos para hacer una política fiscal relativamente seria. En ese sentido uno debería estar aliviado que en el caso chileno estamos lejos de ese tipo de cosas. Entonces, y para cerrar, yo creo que acá la situación de Venezuela es tremendamente compleja y no sé por dónde es la salida. No hay una división. Ojo, si uno dijera, bueno, aquí va a producirse un autogolpe, un golpe de Estado. No, uno no puede predecir esas cosas. No hay una división de la élite que hoy día gobiernan, al menos no lo vemos, pero sí puede producirse un problema más grave de extensión de la violencia generalizada. Una breve observación a Eugenio. Pero Jorge, no hay que dejar ¿sí? fuera aquí, Eugenio, del análisis, creo yo, a menos que tú pienses que no hay una intervención externa orientada básicamente de los Estados Unidos contra el chavismo en Venezuela. La verdad es que yo creo que hay y que es mayúscula. Sí, Jorge. Es más, no te olvides que hubo un golpe de Estado en Venezuela y que todos los que hoy día critican a Maduro, a veces a mi juicio con cierta razón en algunos casos, celebraron con gran felicidad el golpe de Estado contra Chávez hasta que se levantaron al día siguiente y encontraron que Chávez estaba vivito y coleando. Entonces la intervención externa es aquí un factor muy importante. Claro, pero Jorge, déjame agregar una cosa. Espérate, Gutenberg. Sí, te vamos a dejar porque te vamos a dejar no te desgastes, Gutenberg. No te desgastes, si te vamos a dejar acumular. Les agradezco la consideración. Pero mira, Jorge, es que toda la ciudadanía quiere escuchar lo que dice Gutenberg. Sí, pero ya lo vamos a dejar. Pero déjame aclarar un punto. Dos etapas. Sí, pues después nos vamos nosotros y dejamos a Gutenberg. Pero mira, es que, a ver, si bien eso es cierto, está claro que esa intervención no ha sido, si es que la hay, ¿ya? Claramente ha sido menor. Y te voy a decir en qué sentido, Jorge. Estados Unidos hasta el día de hoy sigue comprando petróleo en Venezuela. Sí. ¿Ya? Entonces, el principal comprador, entonces tú ves que es una cosa el discurso público y otra cosa efectivamente en términos de recursos. Entonces, en ese sentido, yo no le daría tanto. ¿Pero tú crees que compra petróleo en Venezuela por ser simpático con Venezuela o porque necesita hacerlo? Claro. No, porque lo necesita. Pero si hubiera una política de Estado, si hubiera una política de Estado, pues Jorge, no sería el caso. Pero ya, mira, Gutenberg, sí. Breve, Gutenberg, para que hablemos de la DC, por favor. Después hablamos de la DC y lo que tú quieras. Pero en esto, primero yo vengo hoy día en una condición muy académica. ¿Ya? No. Así que todo lo vimos muy analítica. Segundo, yo quiero expresarle respeto y amistad cívica a Jorge, porque algo que me encanta en el caso de Jorge es que también tengo respeto por Eugenio, pero quiero hacer una referencia a Jorge que él puede tener juicios políticos críticos respecto a lo que hicimos como concertación, pero no varía respecto a los conceptos fundamentales de lo que fueron los acuerdos que sostuvimos para los efectos de la lucha contra la dictadura y hacer la transición en Chile, en términos de lo que implica las nociones básicas de democracia, derechos humanos, libertades públicas. Y por lo tanto, yo creo que eso es una cuestión que
que hay que saludarla y reconocerla en tiempos en los cuales los cambios de posiciones son tan fáciles y el mantenerse firme en los principios también es difícil para muchos. Yo creo que lo de Venezuela, todos nos damos cuenta que está llegando a un límite máximo, que eso puede terminar, de hecho es una semi inicio de guerra civil, eso puede terminar en una cosa tremenda, o sea, 115, 120 muertos no es banal, son hermanos latinoamericanos. Las protestas en Venezuela a mí me traen, cada vez que veo la televisión, el recuerdo de las protestas en Chile. Hay un símil de imagen televisiva a lo que nos pasó a nosotros con la dictadura, cuando hacíamos las protestas y pasaban los autos sin identificación y disparaban y después se enjuiciaban a los nuestros y los encarcelaban y teníamos que ir a verlos a la cárcel o a defenderlos en la Corte de Apelaciones con recursos de amparo. El ver las imágenes de sacar de sus casas detenidos a los líderes de la oposición es la misma imagen de los tiempos de la dictadura. Como se dice hoy día en el diario El País, se empieza a vivir algo así como que puede ser un régimen autoritario o, siguiendo lo que era la definición antigua respecto a México, esto no es una dictadura perfecta, pero es el inicio de una dictadura imperfecta. Es inaguantable. En mi caso me duele porque parte de los presos son hermanos míos, son hermanos socialcristianos, hermanos demócratas cristianos, hermanos socialdemócratas, que fueron muy solidarios con nosotros en el tiempo de la dictadura. Y creo que simplemente es inaceptable y América Latina tiene que irse levantando con más fuerza en contra de esto. Creo que el gobierno en lo grueso ha actuado bien, pero se puede actuar más. Creo que la línea del Mercosur es la conveniente. Me parece que hay que propulsar siempre el diálogo, naturalmente, pero creo que hay que presionar. Las declaraciones de Maduro son increíbles. Cuando a través de televisión le dice te tengo lista la celda, señalando los nombres de dirigentes de la oposición, y el problema es que lo cumple, los lleva a la prisión. Y desgraciadamente esto en el plano nacional tiene una vigencia que justifica las discusiones y las diferencias entre la izquierda tradicional y la democracia cristiana. O sea, ver a la vocera de la candidatura de Guillé yendo a la embajada, anunciando que va a la embajada de Venezuela a saludar el triunfo de la constituyente, en medio de estas detenciones y de estos asesinatos, realmente genera una contradicción muy difícil. El mundo hoy día es global, las imágenes son globales y por lo tanto es un dolor político demasiado fuerte y al final de cuentas es una inconsecuencia real con los principios democráticos. Yo creo que vamos a tener que seguir discutiendo sobre Venezuela y seguir presionando sobre Venezuela y seguir colocando a Venezuela en la tabla de los temas nacionales. Bueno, lo que sucede en Venezuela, entonces, Gutenberg, es mucho más importante y más grave de lo que puede estar sucediendo en la democracia cristiana, ¿verdad? Eso sin lugar a duda, estamos de acuerdo. Pero el hecho político... Y por eso merece más minutos que lo que está sucediendo en la democracia cristiana, porque hay un orden de prioridades y de importancia en las cosas de la vida. Usted y una periodista a tu nivel se da cuenta. Claro, si no me venga acá si no, no estaríamos aquí. Claro. Ahora, Edmundo Pérez Lloma, por ejemplo, dijo, no podemos retirar a una candidata del partido por un problema menor. Es un problema menor lo que ocurrió el domingo. Usted hace parte de la Junta, ¿no es cierto? Y no podemos negar que un partido como la Democracia Cristiana está en una situación realmente históricamente complicada, ¿no? Podemos imaginarnos, no sé, una escisión del partido que vuelva a suceder algo así como cuando se constituyó el MAPU, como, no sé, una división de esa índole, Gutenberg. Mira, a veces los fenómenos políticos se revientan por
por situaciones que en términos objetivos se pueden calificar como menores, pero que pueden tener un trasfondo que es mayor. Hay muchos hechos históricos que se disparan a partir de un fenómeno menor, pero que después analizado históricamente tienen un trasfondo mayor. Puede haber algo de eso. No cabe ninguna duda que es una situación extremadamente delicada. Yo diría que no tan solo Carolina Goich está en un estado de reflexión, yo creo que muchos están y estamos en un estado de reflexión. Creo que hay peligros de decisión, sí, yo creo que, no sé si decisión, pero yo creo que hay peligros de insatisfacciones personales que generen salidas o actitudes personales de distanciamiento. Eso uno lo percibe, lo conoce. Yo al menos lo recibo en lo que son los mails, los WhatsApp. Estamos efectivamente en una situación súper difícil. Yo creo que sería absurdo desconocerlo. Es parte de la realidad. Y yo creo que ninguno de nosotros puede dimensionar todavía exactamente, valga la redundancia, la dimensión de lo que estamos viviendo. Claro, los que más están reflexionando son Carolina, en términos de lo que ha dicho públicamente respecto a la situación de su candidatura. Y creo que también quien lo debe estar reflexionando muy fuerte, o debiera estarlo reflexionando muy fuerte en lo coyuntural, es Ricardo Rincón, porque él efectivamente ha sido un militante mucho tiempo y me consta que quiere mucho el partido, y esto es una crisis en la cual él está envuelto, y por lo tanto también debe estar reflexionando respecto a su futuro y qué decisión tomar, y sería bueno que así lo hiciera. Pero ¿sería bueno que diera un paso al lado? Estamos en una situación delicada en la cual todos están reflexionando de corazón y mente. Ahora, el hecho de, supongamos que, como se ha solicitado a varias voces, que el diputado Rincón, ¿no es cierto?, se hiciera a un lado, ¿eso solucionaría esta crisis de la democracia? ¿Bastaría con eso para solucionar esta crisis, o es más profunda y eso no bastaría? Coyunturalmente yo creo que resolvería el tema. Nosotros tenemos un problema raro en la DC, el que después de los grandes liderazgos de Frey, de Tomic y de Elwin, tenemos como una gran experiencia en fagocitar nuestros liderazgos. Si uno piensa el liderazgo de Valdés, el liderazgo de Foxley, el liderazgo de Andrés Saldívar, el de Soledad Alvear, o el de Claudio Rego, hoy día se podría decir relativamente el de Carolina Goich. Hay algo raro pasa en la DC, que en vez de sumarnos detrás de un liderazgo, de arroparlo, de protegerlo, algo pasa, que cuando surge un liderazgo, en vez de aunarse tras de él, se genera una situación en la cual estos empiezan a ser chaqueteados. Es una realidad cuasi histórica, digamos, en paralelo a estos años lindos para el país en términos de lo que fueron los años de concertación. Por lo tanto, hay un problema un poco mayor en cuanto a entender que cuando se nomina una figura como candidato presidencial, hay una entrega de cierto grado de voluntad, de cierto grado de soberanía para los efectos de liderar un proceso, liderar una representación, liderar por lo tanto una posición y de respaldar aquello. Yo creo que necesitamos que Carolina retome la candidatura, pero creo que también necesitamos entender que en el proceso político chileno la partitocracia no puede ser la solución para reivindicar la política en el país. Creo que
todos los partidos tienen que entender que tienen que ser partidos más ciudadanos, y desde ese punto de vista las candidaturas tienen que ser candidaturas más ciudadanas. Y si nosotros nominamos a Carolina Goich como candidata, tenemos que darle el espacio para que ella se sitúe ante la ciudadanía como tal, que tenga un liderazgo que vaya más allá de la democracia cristiana, que no tan solo sume las figuras del laísmo que se han centrado en torno a ella, sino que sume muy fuertemente al mundo independiente, que genere una representación amplia en términos de lo que fue concertación o algo similar. Y eso cuesta en la lógica tradicional de los partidos. Ahora, Gutenberg, ¿se lo veía venir a esto? Si se veía venir, no, fue una sorpresa. Lo que pasó en la Junta fue una sorpresa, no estaba en los libros, no se pensaba que era una Junta más bien administrativa. Los miembros de la Junta actualmente son alrededor de 850 o 900, y creo que los que asistieron o los que votaron andan por ahí por los 600, es decir, hubo una... Para la importancia de lo que sucedió, fue una baja asistencia, sin perjuicio de que representan los quórums necesarios para sesionar. Pero no haber previsto ese escenario como para haber tenido un control de daños antes, es decir, bueno, puede ocurrir esto, ¿qué vamos a hacer si esto ocurre? Lo que se llama... No hubo previsión de aquello, objetivamente. ¿Y eso fue un error? Bueno, objetivamente fue un error, digamos, eso no cabe duda. Eugenio, ¿tú querías decir algo? Sí, déjame plantear una cosa con un poco más, con otra perspectiva, no con más perspectiva, porque no quiero sostener que no tuvo perspectiva. Ya, haga la pregunta. Que es lo siguiente, si te fijas en todo este asunto, yo creo que aquí hubo se rinconizó, ¿sí?, comillas, el tema. Y si tú te fijas, ¿qué antecedentes tú tenías hacia atrás? Cuando ocurre esto, el Tribunal de la Democracia Cristiana dice, no, aquí no vamos a hacer ningún tipo de sanción, sigue todo igual, vamos a hacer una amonestación. Después, el 29 de abril, si no me equivoco, en la Junta Nacional se toma la decisión de que no haya o un acuerdo que los candidatos que tengan este tipo de, ¿no es cierto?, de cualquier problema de esta naturaleza no sí, pueden postular o repostular. Y el tribunal dice no al lugar a eso. Entonces ahí hay dos señales bien poderosas que al menos tenían que estar indicándolo, yo creo que al mundo de Goich, que ya el problema se hacía complicado. Y haber seguido forzando esto y haberse concentrado en esto, sin tomar las medidas, como lo reconoce Gutenberg, o sea, de no anticipar, fue un riesgo estratégico, un riesgo o un error estratégico fundamental. O sea, sobre todo si obviamente tampoco tú no tenías antecedentes, porque ese tribunal de alguna manera también es representativo del partido, te está mostrando o representa un balance. Entonces ese elemento yo creo que fue un error estratégico. Pero por otro lado, cuando uno ve un poquito más atrás, yo creo que nunca había entusiasmo con esta campaña, dejémonos de cosas. O sea, yo el otro día veía unas cifras, cuánto marcaba en términos de conocimiento Goich en diciembre, a pocos meses, 2 meses antes que ella anunciara su candidatura o su precandidatura, digamos, antes que se definieran las primarias de este año, y ella marcaba 48 puntos. Entonces hay un tema de que lo primero que tú haces si tú quieres ganar una contienda interna y posteriormente en un conglomerado, es que tú recorres el país, no sé, haces algún tipo de campaña, ¿ya? Y evidentemente eso no ocurrió. Y después hay una serie de querellas que ocurren a propósito si hay primaria o no primaria, y se empieza a establecer una dinámica de crítica hacia ella, hacia la ¿no es cierto?, la dirigencia, hacia la mesa, empiezan a haber voces disidentes, o sea, nunca hubo acuerdo. Entonces, a mí me cabe la duda, ¿había entusiasmo realmente? ¿Había intención, convicción en ese sentido? Y la verdad es que yo soy bastante escéptico a ese respecto. Jorge, mirando desde afuera, con la experiencia política, Jorge Arrate, ¿qué diría o qué le gustaría preguntarle a Gutem? No, yo diría, Cecilia, que más cerca del micrófono, Jorge. Que me parecen muy interesantes las reflexiones que hace Gutenberg y que no atañen exclusivamente a la democracia cristiana. Todo el relato que hace él sobre los liderazgos internos y sus dificultades dentro de la democracia cristiana también se ha producido
por ejemplo, en la historia del Partido Socialista. Me recordaba de eso cuando escuchaba a Gutenberg. Pero a lo que yo quiero ir es a lo siguiente. El martes pasado, a propósito, no recuerdo de qué, dijimos aquí, y yo dije aquí, los partidos se están transformando en un espacio para realizar proyectos personales, pasadizos para realizar proyectos personales, pasadizos porque también se va, se viene, etc. Yo creo que lo que ha ocurrido en la democracia cristiana es parte de una crisis política mayor del sistema político en general y del sistema de partidos en particular, en que el elemento que mejor identifica esta crisis es el ejercicio individualista de la política, el olvidar o no querer considerar que la política necesariamente para que pueda ser ejercida con nobleza y con propósito requiere de una comunidad, de un quehacer colectivo. La política es un quehacer colectivo, no es una suma de quehaceres individuales. Y estos proyectos personales se ven reflejados en muchas coyunturas y en muchos momentos de la vida de nuestros partidos. Yo estoy contento, quiero aquí no pasar un aviso, pero decir, yo estoy contento de estar en este momento trabajando con el Frente Amplio, que tiene la pretensión de torcer este camino político y donde, no voy a decir que no hay intereses personales, pero donde hay a lo menos una convicción de que las cosas hay que orientarlas en otro sentido. A mí, específicamente sobre la Junta Demócrata Cristiana, primero quiero decir lo siguiente. Yo he leído, he tratado de informarme porque aquí, tal como en Venezuela, uno lee al otro y hay versiones distintas. Pero yo creo que en el caso del diputado Rincón hay un fallo judicial. Ese fallo judicial lo terminó con una condena civil, sí. Porque no había en ese momento, no estaba tipificado en el Código Penal el delito de maltrato intrafamiliar. Entonces era una demanda civil y el Tribunal Civil lo condenó a una terapia de apoyo rehabilitadora que él no cumplió. Yo creo que, como ha surgido aquí de la intervención de Gutenberg, el rol de él es clave en esta crisis. Y si aquí primara la idea de proyecto colectivo y no de proyecto individual, yo creo que lo que ha dicho Ignacio Walker y Soledad Alvear es correcto, que lo que una colectividad de la importancia histórica de la democracia cristiana esperaría es que su militante haga un sacrificio, entre comillas, en aras de el bienestar de su organización. En ese marco, termino, quiero plantearle a Gutenberg que a mí me pareció en todo caso extraño el acuerdo de la Junta de celebrar un pacto con la izquierda ciudadana y con el MAS. Por dos razones. La primera, a lo mejor puede ser subjetiva, pero la izquierda ciudadana y el MAS son organizaciones políticas, voy a decirlo con respeto, pero no demasiado significativas, ni en la nueva mayoría, ni a escala nacional. Es más, el fundador de la izquierda ciudadana no está en la izquierda ciudadana, que es el diputado Sergio Aguiló, ni participa la gran ministra de Bienes Nacionales, que es una gran ministra, Nivia Palma, ni la subsecretaria Bernarda Pérez del CERNAM, son miembros de la izquierda ciudadana. Y en el caso del MAS, su creador, su padre Alejandro Navarro, que tampoco está en el MAS. Entonces, ¿qué es lo que resta ahí? Yo entiendo que hay una cuestión de conveniencia, la necesidad de hacer un pacto para poder incorporar independientes a las listas. Claro, esa es la razón, porque así la ley de partido lo exige. Tiendo a pensar que puede ser
peor el remedio que la enfermedad. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta, Gutenberg Martínez responde eso, y también el tema de la violencia contra la mujer, porque no es un tema menor tampoco, ¿no? Aquello. Vamos a comerciales. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y este mes cuidar tu corazón será más fácil con Farmacias Ahumada y sus ofertas en medicamentos para el corazón, colesterol e hipertensión. 20% de descuento en laboratorios adheridos y 40% en genérico. A la vuelta seguimos entonces con Eugenio Guzmán, Jorge Arrate y Gutenberg Martínez. Aló, buenas tardes. Hola, llamo por una factura de hace 6 meses. A ver, un momento. Ok. Oye, ¿es el de la factura nueva? ¿Me da su RUT? Sí, 14, ¿Ya? 090, 158-3. Ya, le pedí el RUT por quinta vez. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. El power de los emprendedores. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Este mes cuidar tu corazón será más fácil con las ofertas de Farmacias Ahumada. Te ofrecemos medicamentos para el corazón, colesterol e hipertensión con 20% de descuento de laboratorios adheridos y si son genéricos con 40% de descuento. Consulta con tu médico. No te automediques. Más información en farmaciasahumada.cl. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. ¿Te levantaste? ¿Te bañaste? ¿Te lavaste los dientes? Pero ¿tomaste tu cardioaspirina de hoy? Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. ¡Alerta! Ya empezó la gran liquidación en Librerías Contrapunto. Más de 30 editoriales rebajadas y 11 tiendas esperándote. Ven y aprovecha hasta un 60% de descuento en libros ilustrados. Además, date un gusto con nuestros libros de cocina. Lee cuentos junto a toda la familia. Súbele el volumen a los mejores libros de música o simplemente ponte cómodo e instálate a leer por horas. Librerías Contrapunto con envíos a todo Chile. Visita contrapunto.cl. Sigue nuestras alertas de descuentos limitados en Facebook e Instagram. Sabemos que la comodidad es tu copiloto a la hora de moverte, que los desafíos son el camino a... ¿Saben qué? Corten. No voy a seguir con esta frase de radio. Quiero conocer, viajar, ser libre. Queridos radioescuchas, me di cuenta que soy millennial. No importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Ahora todos podrán viajar con la tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. BCI. Somos diferentes. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. Un evento único e irrepetible. Pionero y leyenda de la música. Jean-Michel Jarre. El artista francés por fin viene a Chile a presentar su aclamado por la crítica Electrónica Tour. 14 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta a través del sistema Punto Ticket. Jean-Michel Jarre. Una experiencia hipnotizante. Es una producción de Phoenix Entertainment Group. El Día del Niño, celébralo a lo grande en Sheraton Santiago. Este domingo 6 de agosto, a partir de las 13 horas, ven a celebrar a los más pequeños de la casa con un imperdible brunch familiar en Restaurant El Cid. Además, disfruta junto a ellos de los regalos, sorpresas, sector con juegos y la rica y entretenida comida, especialmente pensada en ellos. Brunch familiar, Día del Niño, en Restaurant El Cid de Sheraton Santiago. Reservas al 22 707 1111 o en sheratonsantiago.com/es. Hola. ¿Has tomado un curso de inglés? Sí, varias veces. ¿Y hablas inglés? Un poco. En el Instituto Chileno Norteamericano de Santiago te aseguramos el aprendizaje del inglés. Tenemos el curso adecuado para cada nivel. Adult, Teens, Kids. Matricúlate hoy en una de nuestras sedes. Providencia, La Florida, Moneda y alcanza el dominio del idioma. 100% inglés, 100% norteamericano, 100% garantizado. Infórmate en norteamericano.cl. Matricúlate hoy al 226-777-000.
Este mes cuidar tu corazón será más fácil con las ofertas de Farmacias Ahumada. Te ofrecemos medicamentos para el corazón, colesterol e hipertensión con 20% de descuento de laboratorios adheridos y si son genéricos con 40% de descuento. Consulta con tu médico. No te automediques. Más información en farmaciasahumada.cl. 8 grados. 8 grados en Santiago. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10. En la casa o en el trabajo, el primer café lo disfrutamos juntos en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Este mes cuidar tu corazón será más fácil con las ofertas de farmacia. Estamos al aire, Guten, verá por las dudas. Será más fácil con las ofertas de Farmacia Ahumada. 20% de descuento en laboratorios adheridos y 40% en genéricos para el corazón, colesterol e hipertensión. Más información en farmaciasahumada.cl. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Jorge Arrate, Eugenio Guzmán y Gutenberg Martínez, estamos conversando, por supuesto, porque ha sido a nivel nacional la noticia política de la semana, lo que ocurrió el domingo pasado en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Recordemos que la candidata a la presidencia está en estado de reflexión. Hay muchas voces pidiendo que el diputado Rincón haga un paso al lado para no sé, descongestionar esto y lograr una solución, pero en fin, se sigue analizando. Guten Martínez, usted es un peso pesado dentro de la democracia cristiana. Estoy en dieta permanente. Sí, pero no se corra de lo que le estoy diciendo. No, si es que la vía es múltiple. Tiene una visión holística. Claro, por ejemplo, Genaro Arriagada, que también es panelista nuestro, vamos a ver qué dice el viernes, pero él dice: hoy la situación de la DC es patética. Se ha hablado de bochorno, se le ha puesto muchos adjetivos bastante fuertes a lo que pasó el domingo. Usted dice que no sabe qué va a hacer Carolina Goich. No sé, porque ¿no es cierto? Estoy en la mente de ella. Claro, pero me imagino que ella sí está conversando, está haciendo llamados, está tanteando, no sé por dónde, no creo que lo decida ella con su almohada. Yo tengo la impresión que más bien está más bien en una suerte de, por así decirlo, de retiro, analizando qué es lo que efectivamente hace, consciente que no es algo que se pueda sostener en el tiempo indefinidamente. Claro, ¿cuántos? Ahora, aquí hubo un par de comentarios antes de los colegas respecto al tema que a su vez me gustaría comentar. Lo que decía Eugenio, Carolina tiene un respaldo interno fuertísimo, eso es innegable. Y el partido ha estado y estaba haciendo una campaña territorial bastante ejemplar, con poco impacto comunicacional, porque los trabajos territoriales no tienen impacto comunicacional. No hay seguimiento todavía de las campañas realmente en esa dimensión. Pero la estructura partidaria estaba trabajando bastante bien. Yo diría que tenía un respaldo quizá de los mayores en cuanto a los que hemos tenido en las candidaturas presidenciales anteriores. Y eso se demuestra y se está demostrando en estos días en lo que son velatones, cartas, mail, distintos tipos de manifestaciones en que se da a conocer aquello. O sea, yo creo que eso es absolutamente evidente. Por otra parte, creo que es efectivo lo que decía Jorge, que nos afecta a todos los partidos. Las lógicas colectivas, o en lenguaje de ser, las lógicas comunitarias en política, las lógicas de equipo y las lógicas de pensamiento, las lógicas de tener nortes de contenido que inspiren un accionar colectivo o comunitario, están cada día más difíciles de imponerse o de conducir a los partidos. Eso es real. El individualismo reinante en la sociedad se nos ha metido en los partidos. Y la relación con el poder, que siempre tiene un riesgo del vicio por el poder, no necesariamente
no necesariamente del vicio en términos del enriquecimiento o de la corrupción, sino que del enviciamiento del poder en sí. Es mucho más peligroso cuando están las lógicas individuales a cuando están las lógicas colectivas o comunitarias. Y por lo tanto, la mantención en el gobierno en tanto y cuanto eso dice relación con mi situación personal, la mantención en el Parlamento en cuanto dice relación con mi situación personal, eso comienza a incidir en los partidos de un modo muy fuerte, y eso le hace mal a la política. Y cuando en paralelo en la sociedad hay una distancia frente a aquello, ¿sí? No se acepta como antes, naturalmente eso genera una disociación mayor. Yo diría que parte de lo que sucede es aquello. En la lógica antigua, me atrevería a decir que en muchos partidos, no sé si en todos, a los candidatos se les iba a pedir que fueran candidatos. En la lógica actual, los candidatos anuncian que son candidatos. Y eso es un cambio mental en lo que es el ser militante muy fuerte. Ahora, en lo que se ha señalado respecto al pacto, yo me opuse a ese pacto porque yo creo que la política tiene que tener una cierta coherencia, una cierta lógica. Nosotros hemos levantado la candidatura de Carolina Goich en la lógica de demostrar o reposicionar a la DC en su identidad, tanto por el bien de la DC como por el bien de una coalición que le dé gobernabilidad en un espectro de centro-izquierda, porque creemos que en el centro está el centro, valga la redundancia, de la batalla presidencial, y si nosotros bajamos el respaldo en el gran espacio del centro, al final de cuentas le estamos facilitando el ganar la elección presidencial a Piñera. Por lo tanto, es una misión, a mi juicio, partidaria, y es una misión también en el ámbito de la centroizquierda. En esa lógica, es absurdo que nosotros vayamos en una alianza electoral con quienes dentro de la nueva mayoría estaban a la izquierda de la izquierda, porque no aparece coherente. Y además, con el debido respeto, porque lo que vale son las ideas y no los respaldo a las mismas, no representan una necesidad electoral, como acá se ha dicho, y nos generan una contradicción en imágenes en temas tan fuertes como el que estábamos discutiendo en Venezuela, sobre el tema de Venezuela. Pero bueno, la decisión democrática de nuestra Junta fue respaldar ese pacto, que yo lo cuestiono, pero bueno, es la decisión democrática en términos interior. Ahora, no cabe duda que el espectáculo dado no es un espectáculo bueno. Debiera haber sido una junta muy unitaria en torno a la candidata, debiera haber sido una junta muy unitaria y no lo fue, y estamos en una situación de crisis muy y de verdad muy complicada. Como dicen ustedes, los periodistas, una noticia en desarrollo y que no tiene claro cuál va a ser su final. Matías Walker, vicepresidente del partido, dijo: depende de Carolina Goich evitar el quiebre de la democracia cristiana. O sea, ¿le ponen la responsabilidad a ella ahora? Después de lo que sucedió, después de quitarle el piso, después de yo creo que la responsabilidad de quiebres o decisiones o de desafiliaciones es una responsabilidad colectiva, no corresponde situársela a Carolina. Sin perjuicio. Leí eso y me pareció que era realmente ponerle una carga inmerecida. No cabe ninguna duda. Lo que pasó fue un golpe a la cátedra, un golpe sin medir los efectos de lo que eso significaba como golpe a la candidatura presidencial. Gutiérrez Martínez, ¿no hace usted un mea culpa? ¿Podría haber hecho algo más Gutiérrez Martínez en esto? Siempre uno puede haber hecho algo más, sin duda. Siempre uno podría haber previsto un poco más las cosas, pero te digo con franqueza, aunque de repente nos reímos aquí, yo también participo de eso. Yo en mi tiempo estoy más dedicado a la universidad que a la política, efectivamente. Y en esto
la política exige una dedicación casi full time para estar previendo todos los efectos que tienen algunas decisiones. Pero usted hizo un discurso ahí en la Junta, sí, y un discurso súper potente. Pero eso es un discurso, pero la política no solamente es el momento final, porque las posiciones se van construyendo y asumiendo antes de. Sí, Eugenio. Cecilia, pero déjame hacer un alcance más conceptual a propósito de lo que se ha dicho. Yo entiendo que esta lógica colectiva es lo propio de la política y se resume en algo que decía Max Weber, un sociólogo, uno de los clásicos de la sociología, de que finalmente la política más que de convicción es de responsabilidad en términos de, ¿no es cierto?, de los objetivos que buscan los colectivos. No, decía que pero el debido equilibrio entre el testimonio y la responsabilidad. No, porque precisamente el científico no tiene, bajo su lógica ética de convicción, no tiene por qué ser responsable, sino que solamente sobre la búsqueda de la verdad. Entonces, pero independientemente de ese hecho, que es comprensible y se entiende, y yo creo que en ese sentido Weber es bien preclaro al respecto, yo creo que también lo que estamos viendo detrás de esto es que cuando se producen estas situaciones de individualismo, como se ha mencionado acá, es cierto, responden a la falta de virtud o consecuencia con ese principio de responsabilidad colectiva, pero también probablemente responde a diferencias ideológicas que se van produciendo al interior de los partidos. O sea, olvidar la ideología en la política es un error, creo yo. Y la ideología no en el sentido como falsedad, sino que la ideología como visión del mundo o de las cosas en un mundo que ahora, en el caso chileno, está raro. O sea, hay visiones contrapuestas en temas valores, etcétera. Y en el caso particular de Rincón hay algo de eso respecto de cuánto se valora o no se valora el peso del tema de violencia intrafamiliar en términos de la política. No estoy diciendo con eso que no se valore, obviamente, y el caso de Albornoz lo demuestra en su conflicto con Rincón. Entonces, yo creo que eso también gatilla esta correa. Y lo segundo es que también la pregunta es, bueno, esto se soluciona con más o menos partidos. Y yo tengo la impresión es que hay que darle, el darle menos poder a los partidos, debilitarlos más, puede ser una mala solución. No estoy proponiendo esto, pero cuando tú tienes un sistema en que el sistema electoral o político es candidato centrado, por así, centrado en el candidato, no es lo mismo que cuando tú tienes sistemas de lista. Los alemanes, un ejemplo. Y ahí obviamente el partido tiene más peso. Entonces, esta discusión conceptual me parece interesante, obviamente no es para discutirla ahora, pero que es relevante. Gutenberg Martínez, si Carolina Goich decide declinar, ¿no es cierto?, su candidatura, ¿la democracia cristiana se queda sin candidato? ¿No hay otra figura? ¿No hay otro liderazgo? Te digo, de verdad, yo no quiero colocarme en esa situación porque creo que lo que ahí se puede producir puede ser algo muy muy fuerte, puede producirse una diáspora, puede producirse la búsqueda de una candidatura que reemplace para sostener el evitar aquello. No sé, me da la impresión de que lo más probable es que se entraría en una crisis permanente. ¿Crisis permanente? ¿Qué significa eso? Es una forma de decir que el problema no se supera. Y ahí vamos a tener una cantidad de demócratas cristianos que van a estar dispuestos a votar por Alejandro Guillé y otros que no. Van a haber algunos que estarían dispuestos a votar por Beatriz Sánchez también. Sí. Eso no me cabe duda. Yo creo si el criterio es pragmático, obviamente, y Sánchez va subiendo con mayor fuerza. No, y además porque dentro de la democracia cristiana hay muchos demócratas cristianos que tienen ideas que... Bueno, es el tema ideológico que te decía. Exactamente, que son yo creo que bastante próximas. No va a ser esa la primera discusión. Si llegara a dar una cosa así, esa va a ser una segunda discusión. Pero va a ser. Bueno, obviamente, va a ser una discusión. La primera discusión va a ser otra. Más de carácter interno que de carácter externo. Pero creo que en este momento hay que hacer fuerza para los efectos de respaldar a Carolina y
respaldarla en la lógica de que tome la decisión de retomar una candidatura y con un respaldo que le dé mayor libertad en su accionar. ¿Pero con o sin Rincón? Yo creo que nosotros tenemos los problemas que hay hoy día, o sea, no digo los problemas, la realidad es que hay hoy día es que los partidos pasamos de un extremo en que los partidos se regían por sus propios estatutos internos, sí, a un extremo de una legalidad restrictiva tremenda, a ratos absurda. Nosotros estamos en el absurdo que la DC no puede pactar con Independiente por ser un partido solo. Y dos partidos sí pueden pactar con Independiente. Un absurdo. Las típicas leyes mal hechas a última hora. ¿Ya? Y hay un montón de restricciones. Eso significa que se estatizaron los partidos. Obvio, es que ese es el tema. Pues entonces probablemente si no tuviéramos esas restricciones, estos problemas que son políticos se podrían resolver políticamente. Pero tú estás lleno de restricciones, que una Junta Nacional, por ejemplo, tiene que citarse con 30 días de anticipación y las inscripciones son el 21. Por lo tanto, nosotros ya no podemos citar una nueva Junta Nacional para resolver un problema de este tipo. ¿Ya? Antes sí lo podíamos hacer. Hoy día no lo podemos hacer. Esto es una restricción legal. Entonces, hay camisas de fuerza de estas leyes mal generadas y mal influidas desde el exterior, de gente que no entiende lo que son las realidades políticas, que nos limitan y que hacen aún más difícil las salidas de estos problemas. Pero yo me imagino, Carolina Goich, espérame, pero sí. Déjame decir una cosa. Yo creo que a esta altura, dado lo que ha pasado en términos de la Junta, Goich ya tiene una decisión de la Junta y ella tiene que respetarla dentro de la lógica. O sea, por lo tanto, tiene que despejar el tema Rincón. Si no despeja el tema Rincón, sigue el problema. Y obviamente, si ella cree en los mecanismos internos y que obviamente yo creo que los quiere, tiene que dejar el tema atrás, si es que quiere seguir candidata. Pero está sus propias convicciones, sus principios y su dignidad, digamos, pero ella entre sometió comillas. esos principios, esa convicción a una lógica democrática. Sí, a ver, piénsalo en los temas morales. Nadie va a destruir la democracia porque hay temas, a veces ocurre, ya, que son de un punto de vista, los valores de uno contrario a lo que uno cree, piensa, reza, etcétera. Es parte de la democracia esa o sea, fue un error de Carolina Goich haber puesto bueno, pero hoy en día la única manera de abordarlo, creo yo, es saltar por encima de esa situación. O sea, pero sí es difícil dar una directriz en esto, porque por supuesto, si no estoy también Carolina tiene una convicción, tiene la convicción de que la política chilena requiere colocar la ética con más fuerza en el centro de sus preocupaciones. Sí, pero el partido le dijo bueno, otra pero cosa, es que esa es una convicción. Una convicción de que la ética en la sociedad chilena y en las instituciones en general no está muy presente como lo estuvo quizás históricamente en algún momento. Y desde ese punto de vista pasa a ser en el caso de Carolina, una convicción muy central, y eso explica su accionar. Claro. Entonces, no es una cuestión para ella banal, no es para ella, no es un tema jurídico, no es un tema procedimental. Es de principio. Mira, a mí lo que yo busco obviamente es una solución para mi partido y respaldo el que Carolina retome la candidatura. Fui compañero de banco, de oficina con Ricardo en la Cámara de Diputados durante muchos años, por lo tanto lo conozco y tengo una amistad con él. Yo sé que él es un demócrata cristiano de carne y de hueso y desde pequeño, por decirlo de algún modo. Yo creo que él también está en un estado de reflexión. No es una persona incólume a darse cuenta de lo que está pasando. Y también confío que ese estado de reflexión lo lleve a una buena decisión. Sebastián Piñera esta mañana también se pronunció sobre la situación en la democracia cristiana. Dijo: la situación patética de la ADC no es una buena noticia para Chile.
la historia de la DC está todavía en desarrollo, dijo respecto a este tema. Sí, Jorge Arrate, nos queda muy poco tiempo. Yo quería decir lo siguiente, yo deseo que ojalá la situación de la democracia cristiana se resuelva, no por bondad, sino porque creo que deteriora aún más la relación entre la política y la ciudadanía. Estos traspiés se vienen produciendo en el sistema político chileno desde hace harto tiempo. No olvide usted que en la última elección presidencial, la derecha tuvo 3 candidatos presidenciales que fueron cayendo como palitroque. Sí. Claudio Rego, que en la primaria de la Concertación hizo planteamientos que eran muy interesantes desde el punto de vista doctrinario, sacó una bajísima votación y yo lo seguía porque me parecía un candidato que ponía temas importantes. Ricardo Lagos tuvo un traspié en el Partido Socialista. Ahora enfrentamos esta situación de la democracia cristiana. Yo creo que todo esto contribuye a una mayor decepción y distanciamiento de la política. Entonces, más allá de las coincidencias políticas, que no las tengo, pero tengo otra candidata, yo deseo que Carolina Goich pueda salir adelante porque es creo que es una persona muy apreciable. La pregunta del millón es, si el diputado Rincón no se hace a un lado, Carolina Goich ¿no estará dispuesta entonces a ser la candidata? ¿O igual, respetando la decisión del partido, como dice Eugenio, igual podría ser candidata? Esa es la pregunta que todos se deben estar haciendo, Gutenberg. Es la pregunta del millón. La cual no tiene respuesta ni una teoría. Pero ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted en su lugar? Yo no soy representante. Pero Gutenberg, ¿qué haría usted? Yo no soy representante de. ¿Pero qué haría usted? Yo no voy a ni indirectamente pretender pautear lo que tenga que ser la decisión de Carolina. ¿Hasta ahí llegamos, Gutenberg? Hasta ahí llego yo, sí. Ya, gracias Eugenio Guzmán, Gutenberg Martínez, Jorge Arrate, que les vaya muy bien. El primer café en cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Farmacias Ahumada y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.